Aprendimos hoy. Las adolescentes que quedan embarazadas presentan en muchos casos cuadros de malnutrición con carencia de nutrientes esenciales para el buen desarrollo del bebé, un número de abortos espontáneos, partos prematuros con un gran número de bebés de adolescentes que nacen antes de la semana 37 de gestación. En los casos de embarazos de niñas de menos de 15 años, el bebé tiene más posibilidades de nacer con malformaciones. Señores, de regreso seguimos hablando con la doctora Elaine Rosario sobre este tema tan interesante, el embarazo en la adolescencia. Y doctora, antes de irnos a la pausa, yo le hacía la pregunta de algunas consecuencias. Usted ya un poco hablaba de lo que es el frenesí, pero también hablaba de otras complicaciones. Pero ¿qué otras cosas pueden sucederle a este adolescente y a este niño, a esta criatura que está naciendo en el vientre de esta niña o de esta adolescente? Bueno, hablábamos justamente de la causa número 1, que es la presión arterial, que es lo que es la preeclampsia, y puede conllevar a una eclampsia, que es cuando ya tenemos la presión alta y entonces hay convulsiones. Y esto vamos a decir que es bastante frecuente en las adolescentes. Aparte de eso, cualquier otro tipo de complicación, y como veíamos ahorita en lo que aprendimos hoy, el problema es que también viene la prematuridad. O sea, de que estas niñas pues no van a llevar a término lo que es ese embarazo por encima de las 37 semanas, el producto entonces va a nacer antes de tiempo, prematuro, y entonces ahí viene también la consecuencia, no solamente para ellas, sino para el producto. Ya en la prematuridad no es tanto hacia la madre, sino es hacia el producto. Ya el producto viene que no está maduro, entonces viene incubadora, viene que se puede infectar por el área, por la misma situación de que no tiene sistema inmunológico con que defenderse. O sea, son muchas cosas. Acuérdate que habíamos hablado también de que recientemente pues en nuestro país hubo un problema en la maternidad de que fallecieron varios niños. ¿Y cuál fue justamente la causa del por qué? Es que tenían condiciones muy específicas y entre ellas la prematuridad. O sea, cuando naces antes de tiempo no estás maduro, o sea, no estás completamente desarrollado de todos tus órganos y por ende alguno puede comenzar a fallar y al fallar uno entonces comienza la cadena, como decíamos el efecto dominó, se cayó uno y comienzan entonces todos a fallar. Entonces ya esa es una condición. Solamente el ser prematuro ya implica una mayor morbimortalidad, esto es enfermedad y muerte en estos productos. Ya en ese momento pues a la madre pues ya no le va a afectar en el sentido de que no es a ella, pero ella, ¿por qué fue el niño prematuro? Porque ella le subió la presión, porque le subió el azúcar, tuvo una diabetes gestacional. No sabemos cuál de las complicaciones, pero en el caso del adolescente se pueden juntar varias cosas para que esto se dé y al final entonces también termina enferma la madre y termina o enfermo o quizás en su gravedad muerto lo que sería el producto. Doctora, no quisiera que usted terminara su participación sin que entonces orientáramos, porque estamos hablando de la prevención, de obviamente no salir embarazada, las jóvenes recomendando la educación familiar, la educación escolar, la educación en general, el tema del uso de preservativos, que un poco y también de métodos anticonceptivos, pero ya las que están embarazadas, que hay muchas embarazadas adolescentes que están viendo el programa y dicen, bueno, doctora, ya el palo está dado, como diríamos el dominicano. ¿Cuáles son las medidas a tomar para cuidarse, ella y también cuidar, como usted dijo, el producto, el niño o la criatura, ¿no? Lo básico y más importante es el chequeo prenatal. Eso es básico. Ella necesita ir a su chequeo donde le van a verificar su peso, su tensión arterial, cómo está sus analíticas para saber en qué condiciones está la madre y lógicamente pues verificar cómo está el producto. Eso es básico. Desde el inicio, ¿verdad que sí, doctora? Desde el inicio es lo óptimo o debería ser lo óptimo, que sea desde el principio que ella se entere que está embarazada. Y usted dijo algo, doctora, disculpe que le interrumpa, que no quisiera dejar, no compartir con los televidentes, el tema del uso de fajas. Muchas veces las niñas nerviosas porque están ocultando que no quieren que le noten el embarazo, se aprietan, ponen ropa apretada para que la barriga se vea menos, se ponen fajas. Y usted hablaba del peligro de esto. Quisiera, doctora, de las malformaciones. Claro que sí, porque lógicamente pues el producto va a estar, no va a tener el espacio para desarrollarse, ¿verdad que sí? Lógicamente, y entonces puede también conllevar a tener alteraciones que
a veces cuando nacen no son tan evidentes, sino que las vamos a ir viendo al cruzar de los años. De verdad que, doctora, agradecemos muchísimo el favor que nos hace de haber venido al programa, que nos hizo de venir al programa y hablar sobre este tema tan importante. Ojalá que hayamos podido ayudar a muchas adolescentes, a muchos padres a entender que deben hablar con sus hijos. Yo creo que ese es uno de los mensajes más importantes de la entrevista de hoy, que desde pequeño hablar con sus hijos, no tener miedo. La doctora fue muy enfática en decir que si no lo aprenden de usted, lo van a aprender de otra gente. Y muchas veces esa otra fuente no es la mejor fuente para aprender nada. Entonces, yo creo que eso es importantísimo y le agradecemos muchísimo el hecho de que haya tocado este tema de una manera tan profesional. Muchísimas gracias. Gracias. La doctora Elaine Rosario estuvo con nosotros y pudimos aprender sobre este tema. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos nos acompaña el doctor Wilfredo Mañón. No se vayan. Aprendimos hoy. La gestación antes de los 19 años aumenta 5 veces el riesgo de muerte materna y de que las alteraciones como la presión arterial alta y la diabetes permanezcan aún después del parto. ¿Te perdiste una parte del programa? No te preocupes, busca nuestro canal de YouTube con El Consumidor y disfruta de esta y otras ediciones.